¡La mansión Schmidt! Él se estaba yendo, había investigado sobre varias magias, pero lo habían descubierto, y por eso lo estaban buscando. Wilhelm Schmidt se tenía que ir, pero su investigación no debía terminar, así que alistó sus cosas y se fue. Había un barco con una colonia de agricultores, por lo que entró haciéndose pasar por uno de ellos. Wilhelm estuvo preguntándoles a algunos de los agricultores a dónde iba el barco, y cuando le respondieron supo que era el lugar correcto. Resulta que estaba escapando desde Alemania hacia Perú, y tuvo mucha suerte debido a que Wilhelm había averiguado sobre las leyendas que ahí era uno de los países donde se encontraba la selva mística. Se puso a caminar para conocer el lugar y buscar dónde podría ser su cuarto. En el camino hubo una persona sentada en el suelo, leyendo unas palabras. Hacía ruidos bastante horribles, así que Wilhelm lo ayudó diciéndole que debía de hacer entonaciones adecuadas, como si estuviera cantando, y tenía que hacerlo con actitud. Así que intentó de nuevo, y había salido un humo morado. Él estaba sorprendido, le agradeció a Wilhelm y se presentó diciéndole que se llamaba Ernst. Wilhelm dijo que no sabía nada sobre los cuartos, así que Ernst le dejó estar en el suyo. Luego en el cuarto, Ernst le preguntó dónde había aprendido ese truco. Wilhelm se echó en la cama de abajo del camarote, se acomodó mejor y le dijo que había logrado descifrar la parte misteriosa de las escrituras del libro, especialmente la de los rituales, una que pocos conocían, ya que Ernst tenía un pequeño libro genérico de magias alternativas, y aunque Wilhelm le había dado una buena primera impresión a Ernst, quería tener bastante cuidado por si mostraba demasiado sus habilidades, ya que él creía que lo podrían acusar de brujería. Ernst, estando arriba del camarote, quedó asombrado y emocionado a la vez por tan impresionante descubrimiento. Cuando llegaron a la costa, subieron a los vehículos y se fueron directo hacia la selva. Ernst le dijo que este sería un nuevo poblado, donde ellos comenzarían su nueva vida. Habían pasado los años, mientras que Wilhelm tuvo una nueva vida, tenía que equilibrarla con sus investigaciones y sus búsquedas sobre la selva mística. En su nueva vida, Wilhelm había conocido a una agricultora bastante interesante. Años después tuvieron una hija, aunque desafortunadamente la madre perdió la vida durante el parto, así que Wilhelm, en honor a su pareja y por el dolor que sentía en ese momento, decidió llamarla como su mamá, Sara, y sería Sara Schmidt. A Sara le encantaba bastante ir con los animales, era una niña pequeña y bastante curiosa, siempre quería aprender cosas nuevas. Ella y su papá, aún viviendo en la colonia, y a excepción del tío Ernst y su familia, vivían muy aislados. Un día, yendo al mercado junto con su papá, Sara fue a una tienda en la que estaba al frente. Sara, queriendo saber cómo era el lugar debido a que casi nunca iba, había visto por primera vez un televisor. Ella estaba sorprendida, pero lo que más le impresionó fue la cantante y el espectáculo que había a su alrededor, y desde ahí supo lo que quería hacer de grande. Días después, en la noche, debido a una luz y unos ruidos de pasos, Sara se había despertado. Ella fue a ver lo que sucedía. Resulta que su papá se preparaba para ir a algún sitio. Sara lo siguió para saber lo que hacía. Al terminar de seguirlo, vio que su papá había llegado a una especie de laboratorio mágico, en el cual estaba preparando algo que brillaba dentro de una olla, y luego salieron volando. Sara se vio impresionado, eran unas pequeñas burbujas azules con un brillo muy incandescente. Su papá se había caído al suelo, y Sara se fue corriendo hacia una de ellas, donde en la olla había un brillo chispeante que salían las burbujas. Al acercarse más, del brillo salió un humo azul que la había rodeado, haciéndola flotar, y rápidamente el brillo se la llevó dentro de la olla. Había surgido un brillo más fuerte, pero luego ese brillo iba disminuyendo. Luego, inesperadamente, salió una chispa que la lanzó, así que su papá corrió y saltó para atraparla. Wilhelm, muy preocupado, la examinó para saber si estaba bien. Y pudo equilibrar la nueva magia que ahora tenía. Asomó la oreja a su cara para saber si todavía respiraba, y cuando la escuchó se dio cuenta de que se había quedado dormida. Así que después de tantos impactos, Wilhelm pensó que mejor ambos se debían ir a dormir. Al día siguiente, Sara había tenido un día normal. Algunas personas de la colonia les contaron a Wilhelm y a Ernst que habían visto unas luces y que se escuchaban ruidos muy raros. Ambos solamente escucharon. La colonia ya estaba acostumbrada a cosas muy extrañas desde que Ernst les contó y enseñó a todos sobre las magias escondidas. Incluso a veces usaban algunas para cosechar. A Wilhelm ya le había dado lo mismo al darse cuenta de que no eran tan malos, pero aún así esto era más raro de lo normal, porque nunca se había presenciado antes.
Las personas solo se quedaron pensando y luego se fueron. Horas después, cuando Wilhelm fue por Sarah, descubrió que ella podía crear burbujas de luz y las estaba usando para levantar cosas con ellas. Wilhelm se asombró. Luego Sarah le dijo que ahora podía hablar con los espíritus y le contaron cosas interesantes. Le dijo que cuando salió a jugar vio unos 3 monos pequeños de selva mística. Entre charlas le dijeron que cuando una criatura pierde la vida en selva mística, sin importar la manera, reencarna en otra criatura al azar. Por eso hay animales que pueden hablar y otros no, al igual que hay los que recuerdan haber sido reencarnados y otros no. El segundo mono le dijo que en cambio, cuando una criatura perdía la vida fuera de selva mística, esa criatura se volvió un espíritu que al igual que aquí en la tierra, también podría cambiar tanto para bien como para mal. Por eso es que existen fantasmas y lugares corrompidos, pero a su vez también podían apoyar a sus conocidos más cercanos y crear lugares con una calma astral. Y el tercer mono le dijo que pueden llegar a existir cosas mágicas, ya sea porque alguien les introdujo magia o porque la naturaleza hace que surjan con ella, sin importar qué tan cambiadas hayan sido por las personas. Y como vivimos en un mundo imperfecto, siempre pueden surgir anomalías espirituales. Incluso en la misma reencarnación podían nacer criaturas mezcladas. Luego de haberles contado todo ello, los monos saltaron por los árboles y se desvanecieron debido a que ellos habían perdido la vida fuera de selva mística. Wilhelm, luego de haberle escuchado, decidió mejor enseñarle todo lo que sabía a Sarah, para que así pueda controlar sus poderes, de paso que estaba más preparada para todo. Así que Sarah estuvo aprendiendo varios tipos de magia por esos años. Una vez Sarah aprovechó para ir a ver uno de los libros de su papá. A veces a ella le gustaba indagar por su propia cuenta, y fue capaz de descubrir algo que a ella le interesaba. Se trataba del movimiento de imaginación real, que consistía que todo lo que podías percibir en tu mente, por más raro o utópico que fuese, podrías hacerlo realidad. Pasaron días para organizarlo todo. Había hecho un círculo grande con piedras. Tenía una caja con las pócimas y su varita, que le había amarrado una piedra de Netrulif, un mineral de color anaranjado con una energía especial, que a la vez le ayudaría dándole armonía a todo. Primero puso en la varita un par de gotas de la pócima amarilla, luego una de la pócima roja, y después 3 de la pócima verde. Había salido una luz morada, levantó el brazo hacia arriba y empezó a mover el brazo como si fuera a lanzar una soga. Todo estaba yendo bien, luego una luz morada había entrado en todo su cuerpo. Así que procedió a arrodillarse, pensar y sentir lo que ella quería hacer. Empezó imaginando que era una cantante, actriz, incluso presentadora. Luego aparecía posando para la foto de una revista. Después apareció Sarah en una mansión. Era una mansión moderna, cerca a la playa. Una de las cosas que ella quería tener cuando fuese grande. Vio su línea de ropa, perfumes, merchandising. Mientras más lo imaginaba, más real lo sentía. Tenía todo hecho. Luego todo se nubló de color blanco. Sarah despertó, recogió sus cosas y se fue. Al día siguiente todo estaba tranquilo. Sarah fue al mercado con su papá. Ella había visto algo brillante. Y sí era una moneda que estaba en medio de la pista. Sarah fue rápido para recogerla y se regresó. Luego había pasado un carro. Al mirar la moneda, ella no quería perderla, así que intentó hacer el hechizo de la abundancia, que una vez había practicado con su papá para tener otra de repuesto. La moneda empezó a flotar y a tener un pequeño brillo azul. Sarah trataba de ocultarla con sus manos, para que no la vieran mientras hacía el hechizo. Al terminarlo, pudo hacer otra moneda. Había hecho esto antes, pero solo con hojas y piedras pequeñas, nunca con efectivo. Sarah había quedado sorprendida y alegre a la vez, así que intentó hacer más. Saliendo del mercado, Wilhelm vio que Sarah estaba ocultando algo, y resulta que ella tenía varias monedas en la mano, y estaban cayendo varias al suelo, como si de agua se tratase.
Wilhelm solo miró y se puso a reír. Luego hizo un hechizo para detenerlo. Le dijo a Sarah que lo había pensado bien y que nunca se le había ocurrido hacer algo así. Wilhelm detuvo el hechizo y le quitó las monedas para darle solo algunas a Sarah. Pensaba que era muy pequeña como para estar usando tanto dinero. Sarah le dijo que si se las podía quedar y que se iba a portar bien, por lo que Wilhelm le pareció bien, pero solo si las tenía como ahorros. Sarah también estuvo de acuerdo, así que apenas Sarah llegó a casa, corrió al cuarto para guardar su dinero. Un día Wilhelm había ido al poblado para conseguir recursos. Charlando con algunas personas de ahí, le dijeron a Wilhelm que en unos meses debería de hacerle a Sarah un quinceañero entonces. Wilhelm no sabía nada del tema, así que le explicaron, añadiendo que también le contaron que podría hacerle un viaje, cosa que estaba mejor porque Wilhelm sabía que a ambos les iba a gustar. Cuando llegó el día se habían preparado, ambos estaban emocionados, sin importar el tamaño del viaje, debido a que solo se iban a la ciudad por unas semanas. Al llegar, se habían ido a los lugares más turísticos de ahí, se habían tomado varias fotos y habían hecho una pausa para comer, pero luego Sarah vio un anuncio en el televisor del restaurante. Era sobre un casting y Sarah se dio cuenta de que esa era la señal. Días después Sarah se había preparado y se fue a Utopian, el canal del comercial, pero dentro había una fila de personas en el casting. Sarah, aún sabiendo que ella ganaría, igual estaba algo nerviosa. Su papá la consoló diciéndole que ella había practicado y que por ello podía calmarse. Sarah logró sentirse un poco mejor. Después fue su turno. Al entrar, ella no tenía ganas de hablar con nadie en ese momento. Le dijeron que debía decir la frase del comercial, así que lo hizo con toda la actitud que pudo. Horas después, Wilhelm había vuelto a entrar para saber los resultados. Salió y le dijo que sí la habían aceptado. Y desde ahí fue el inicio de todo lo que Sarah había deseado. Años después, Sarah tenía una vida muy diferente. Era mayor de edad, 18 años, así que aprovechó para construir una mansión, y los espíritus de algunas personas que solían trabajar en Utopian los ayudaron a ambos. Un día Sarah se acercó para saber cómo estaba avanzando la construcción de la mansión. Escuchó a los albañiles decir que les faltaban ladrillos y vigas, así que ella secretamente se acercó a las pocas que habían duplicándolas, hasta que se volvieron más que suficientes. Luego los albañiles, al ver que había más material, se impresionaron. Sarah solo les dijo que había avisado para que consiguieran más. Luego los albañiles no le dieron más importancia y siguieron trabajando. Construida la mansión y hecha toda la mudanza, Wilhelm y Sarah estaban muy cansados, pero a la vez alegres. Se dieron cuenta que los resultados eran más de los que se imaginaban. Todo iba tranquilo en su nuevo hogar, hasta que semanas después Sarah vio algo raro, una sombra rara moviéndose en el set, detrás de la mesa de comidas, que luego se había ocultado. Sarah creyó que era un truco de los espíritus de ahí, o que simplemente se había confundido, hasta que se empezaron a caer unas luces del escenario. Todo estaba calmado. Mauro Cangrejo, uno de los espíritus, un muchacho espíritu, le dijo a Sarah que tuviera cuidado, ya que percibió que algo raro había entrado en el set. Pronto salió una criatura parecida a una sombra detrás de la mesa. Todas las personas y espíritus huyeron, pero Sarah y Mauro no. Juntos se dieron cuenta de que esa criatura no solo había convertido al espíritu en fantasma al atacarlo, sino que se lo había devorado. Mauro estaba impactado, solo podía mirar. La criatura rápidamente corrió y saltó hacia Mauro. Sarah lo atacó lanzándoles unas burbujas de luz. Luego ambos se fueron. Llegando a la mansión, Sarah le contó todo a su papá. Resulta que cuando Sarah era niña, estaba haciendo un hechizo de comunicación. Quería lograr una conexión con los seres de la otra vida, pero luego ocurrió el accidente de Sarah, haciendo que todo se altere liberándolos. Las criaturas liberadas se llamaban Frundangus. Eran seres que se alimentaban de todo lo que tuviera vida, especialmente de su parte espiritual. Por mucho tiempo los Frundangus buscaban entrar a otros mundos, y cuando ocurrió el accidente se formó un pequeño portal, el cual después de mucho tiempo hicieron que se abriera más, lo suficiente para que pudieran entrar. Wilhelm procedió a hacer un hechizo de vista universal para percibir dónde estaban todos los espíritus del alrededor. Sarah sabía lo que tenía que hacer. Debía rescatar a todos los espíritus que pudiera, llevarlos a la mansión y protegerlos. Así que se fue. El primer lugar fue Utopian. Todo estaba desastroso, como si hubiese sucedido un terremoto. Sarah cerró los ojos y empezó a visualizar en su mente dónde podrían estar, solo para darse cuenta que algunos habían sido devorados.
Sarah, al ver cómo se lo devoraban a uno de ellos, soltó unas lágrimas. Ella se había arrodillado impactada y triste. Secó sus lágrimas, ya que se dio cuenta que si no se movía, podría ser peor sucediendo más veces. Sarah había llegado al set. Mauro había flotado muy alto para evitar que los Frundangus lo alcanzaran. Pero igual habían fantasmas que lo perseguían. Mauro vio a Sarah deshacerse de los Frundangus y luego bajó. Sarah creó unas burbujas como del tamaño de una naranja, las cuales las puso en la frente de los fantasmas para transformarlos. Afortunadamente no estaban tan corrompidos, por lo que solo tenía que hacer eso. Mauro le dijo que había Frundangus en uno de los estudios. Al llegar se dieron cuenta que habían hecho un desastre. Estaban desordenando papeles, mordiendo cables y rompiendo cualquier cosa que pudieran. Sarah los atacó y los Frundangus se desintegraron. Luego se fue a hacer lo mismo al área de edición. Un Frundangu había acorralado a uno de los espíritus, hasta que llegó Sarah y lo desintegró. Los espíritus le dieron las gracias. Sarah le dijo que se fueran a su mansión para estar más protegidos, así que se fueron. Y así Sarah se fue a todos los lugares donde habían Frundangus, para proteger a los espíritus en peligro, mientras su papá estaba preparando un hechizo de protección para la mansión. Y Mauro vigilaba que los espíritus no se fueran. Los Frundangus estaban enojados y destruían todo en su camino, debido a que los espíritus no estaban, hasta que uno de los Frundangus había olido a la esencia de uno. Luego los demás olieron otras esencias, yéndose todos para la mansión. Sarah había llegado de rescatar al último espíritu, así que fue a ayudar a su papá con el hechizo. Mauro estaba afuera, fue por los alrededores de la mansión, andando en círculos, y luego flotó hacia arriba de la mansión, a una gran altura. Ahí fue donde vio a los Frundangus acercándose, así que les avisó a Sarah y a su papá. Los Frundangus se acercaban cada vez más a la mansión. El hechizo no estaba todavía terminado. Mauro se dio cuenta de que todos los espíritus estaban muy asustados como para salir de la mansión, así que no le quedó otra que salir él solo. Los Frundangus ahora estaban a unos metros de la mansión. Mauro salió flotando rápidamente, llamando bastante la atención. Los Frundangus lo persiguieron. Mauro flotaba y flotaba más rápido. Ahora tenía la necesidad de hacerlo. Mauro se volvió a acercar a la mansión, creyendo haber perdido a los Frundangus. Vio afuera a Sarah. Ella le gritó que pusiera su mano en el suelo y la arrastrara por alrededor de la mansión. Luego le dio una pócima y le dijo que se la tomara. Todo eso era lo único que faltaba para que el hechizo se completase. Los Frundangus volvieron. Mauro, al darse cuenta, fue más rápido pasando cerca de ellos. Uno lo rasguñó, pero Mauro seguía estando bien. Luego Mauro lo había hecho un círculo alrededor de la mansión. De ese círculo había salido un campo de fuerza que estaba protegiendo a toda la mansión. Los Frundangus habían querido entrar, fueron destruidos. Y los pocos de adentro, Sarah se había encargado de ellos, atacándolos con burbujas de luz, por lo que todos los Frundangus del lugar habían sido destruidos. Luego Sarah y su papá habían modificado el hechizo para darle una mejor protección, haciendo que solo recubriera la mansión. Se había convertido en una mansión especial. Los espíritus estaban encantados con su nuevo hogar, ya que ahora era una mansión embrujada, y Sarah se había convertido en la bruja de la mansión. Ahora se había creado un lugar donde los espíritus estarían protegidos. Ahora se había creado un lugar donde los espíritus corrompidos volverían a recuperarse. Ahora se había creado la mansión Schmidt.